mis chamacones y mis chamaconas, sean bienvenidos a este video informativo tutorial y educativo. En esta ocasión he venido con la siguiente parte de utilizar la herramienta texto párrafo, pero ahora dentro de los objetos, ¿no? Cómo colocar texto de párrafo en objetos desde CorelDRAW. Así que vamos para ello. Bueno, mis chamacones y mis chamaconas, como siempre he dicho, debemos de tener abierto CorelDRAW. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Escogemos un documento X, cualquier tamaño, como es solo para el ejemplo, preferiblemente que esté en horizontal, ¿no? Damos OK a la hoja de trabajo para que tengamos listo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Pues a dibujar cualquier objeto, ¿no? Vamos, hagámosle en un cuadrado, no, en círculo, ya pongámosle. ¿What? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué cómo? ¿Qué? Desde un principio en algo difícil, ¿no? Y lo vamos a hacer de otras formas para que ustedes puedan comprobar este método, ¿no? De cómo utilizar la herramienta del texto de párrafo, ¿no? Entonces aquí hacemos, desbloqueamos el candadito y le ponemos una medida exacta al objeto, ¿no? Entonces le vamos a dar un objeto con la medida perfecta de 8 por 8, ¿no? Entonces aquí tenemos un círculo. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando ya tengamos el objeto? Debemos irnos a la herramienta de texto. Ay, perdón. Mira esto, ¿lo ves? Espera, atento, que va a tardar un poco. Tú míralo, No. Podemos utilizar esta herramienta de texto del lado izquierdo, perdón, abrir el menú. La herramienta de texto con F8, el teclado también podemos utilizar. Le activamos y siempre damos en el borde. ¿Sí ven que cambia? Podemos nosotros dar en el borde. Miren, ahí se cambió el cursor. ¿Sí ven? Ahí tenemos al cursor. Sí, estamos en la parte interior de la línea del objeto. Nosotros escogemos, vemos que cambia el cursor y damos clic ahí, ¿no? Clic izquierdo. Una vez que demos clic izquierdo, se nos va a aparecer unas líneas entrepunteadas o entrecortadas de color celeste, ¿sí? Bueno, este es de mi caso, ¿no? No sé si es que en otros Corel igual tengan configurado de esta misma manera. Si es así, pues bienvenido sea. Si no, pues puede aparecerse de otra forma. Pero aquí está la guía que indica que ya puedes utilizar o puedes colocar texto de párrafo dentro de ese objeto, ¿no? Entonces vamos a digitar X palabras. Está utilizando la máquina. ¿Sí? Entonces estamos utilizando. Miren, aquí voy a copiar. O podemos irnos a Lorenzo Gibson, creo que es el texto ese que nos permite utilizar. No entendí. Para no estarnos demorando en el texto, ¿no? Entonces aquí miren. Como en el anterior ejemplo, como hice asimismo en el texto párrafo, pero normal sin dar la opción de incrustar el texto en objetos, sino que directamente cuando formemos un rectángulo o un cuadrado de texto, sencillamente y directamente pues he tenido la suerte de indicarles que cuando se pasa o sobrepasa el texto del formato o del límite del recuadro o del formato que nosotros le demos para que se forme el texto, se nos aparecerán las líneas entrecortadas del color rojo, como estamos viendo en este momento. Son finitas, pero que nos indica el límite del cual ya se ha sobrepasado el texto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues nosotros podemos bajarle el tamaño de la letra. Bueno, siempre escogiéndole la letra, ¿no? Nosotros escogemos la letra y bajamos los puntos. Miren. ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! Seleccionamos todo y le bajamos las letras, el tamaño de la letra, ¿no? La cuestión es que nos utilice casi toda la circunferencia o todo el objeto, ¿no? Bueno, en este caso si es que le doy en 12 puntos, pues se sobresale, ¿no? Hagámosle en 11 puntos, ya, hasta ahí. Entonces, tenemos ya el texto dentro de un objeto, el texto párrafo dentro de un objeto, ¿sí? Entonces aquí solamente dándole doble clic ya nos aparece el cursor y podemos seleccionar el texto que hayamos incrustado. Asimismo podemos cambiarlo, voy a hacer a un lado para que veamos los cambios al otro extremo. Podemos cambiar la fuente, miren, asimismo cuando cambias de fuente es como que se agranda según la fuente que les coloquemos, ¿no? Entonces aquí podemos disminuirle también, miren, hasta ahí y apareció las líneas entrecortadas del color normal. Entonces aquí podemos cambiar la fuente, el tamaño, asimismo si es que nos da la opción de ponerle negrilla, cursiva, subrayado, pues lo hacemos, ¿no? Aquí mismo también podemos alinear izquierda, derecha, centro, miren, ¿sí? O justificar. Entonces le vamos a justificar, que es lo más idóneo y lo más obvio cuando nosotros utilizamos texto de párrafo así en objetos, ¿no? ¿Así de fácil? ¡Sí! Así mismo podemos colocar líneas de marca o lista de marca, numeración, y también podemos utilizar, como la anterior vez que dije, encapitular, ¿no? Si es que no han visto el primer
video de texto de párrafo, cómo utilizarlo desde el principio, pues aquí en la pestañita en la parte superior del lado izquierdo o derecha, que según lo que aparezca, ahí les dejaré la opción para que puedan ver el primer video de esto de la herramienta de texto de párrafo, ¿no? Listo. Entonces aquí asimismo tenemos la herramienta que nosotros podemos transformar, ¿no?, en el texto. Miren, aquí tenemos en la parte superior, en las herramientas de texto, donde en los menús aparece Control T según el teclado, o le activamos con dándole clic en esa engranaje con la letra A, ¿no?, que vemos ahí en ese recuadrito. Entonces ahí te aparecerá la herramienta texto, en la cual podrás modificar todo. Miren, el relleno uniforme, podrás darle otro tipo de color a la fuente, ¿sí?, sin relleno. Entonces puedes cambiarle o dejarle sin relleno, eliminarle. Bueno, aquí puedes cambiarle X colores. Aquí puedes poner líneas, las líneas que si es que en caso tú pones líneas o contornos, pues puedes eliminarles de aquí, pero como en el caso no coloque ningún contorno, no podemos eliminar. Aquí está el párrafo, como vimos en la herramienta superior. Aquí aparece la línea del párrafo, donde podemos nosotros darle izquierda, derecha, perdón. Ya, cabrón, hable bien. ¿Qué digo? Justificado y justificado forzoso, ¿no? Entonces aquí también podemos colocar nuestro porcentaje y según la sangría que queramos darle, ¿no?, al texto. Esto es con referencia a cómo colocar el texto párrafo dentro de los objetos para que no se sobresalga del límite de que nosotros le demos al objeto, ¿no? Es, por ejemplo, bueno, hagámosle una copia del círculo, control C y control V. Se nos va a copiar ahí mismo. Y miren, por ejemplo, si es que yo le doy clic en la herramienta texto y no le doy cuando me cambie el cursor en el cuadrante, si le ven, debo estar fijo a que se me cambie el cursor. Miren, cuando esté aquí le damos clic justamente en la línea o en el perfil del objeto para que nos cambie el cursor, y de ahí damos clic izquierdo y podemos ingresar el texto párrafo dentro del objeto. Ahora, si es que nosotros le damos, por ejemplo, hay la opción, miren, el cursor por fuera, ¿no es cierto? O sea, nosotros no nos fijamos en que cambie el cursor. Vamos nuevamente. La copia del círculo. Let's check it out. Si nosotros damos clic del texto, la herramienta de texto afuera, pues nosotros vamos a escribir y no nos va a ingresar el texto dentro del objeto, sino que debemos siempre fijarnos, como digo y recalco y repito nuevamente, siempre fijarnos en que esté el cursor cambiante, pero en el límite del objeto, ¿sí? Miren, si es que le coloco adentro, por ejemplo, miren, voy a escribir, se me va a pasar del límite. No es que va a estar respetando el límite del objeto para que se coloque solo el texto en el límite dentro del objeto, ¿no? Entonces, como digo, siempre dentro o en el perfil con la ajuste y le damos clic. Ahí cuando te aparece estas líneas de entrecortadas, quiere decir que puedes colocar cualquier texto, pero te tomará desde el límite del objeto, ¿no? Eso es con referencia, ¿no?, para que tengan mucho en cuenta sobre este temita. Bien. Entonces aquí, por ejemplo, se me colocó el fondo del texto, ¿no? Entonces relleno le quitamos, ningún relleno, colocamos relleno uniforme, ponemos el otro color, y vamos a ver qué nos sale, ¿no? Miren. Oye, me estás avergonzando frente a los magos. Regresamos nuevamente, ¿sirven? Entonces debemos seleccionar el texto, todo el texto, y irle cambiando, ¿no? Ponemos negro, aquí cambiamos en ninguno. Listo. Bueno. Sí, entonces todo es con la herramienta de texto que nos sale la ventanita, como les digo. Cuando esté activo podemos utilizar todas estas herramientas que están del lado derecho. Y podemos cambiarle el relleno uniforme, sin relleno, colocarle el contorno, cambiarle de color el contorno o el fondo. Como aquí, por ejemplo, se me quedó esta letrita por fuera. Le damos doble clic para poder utilizar la herramienta texto párrafo. Seleccionamos y miren, el relleno uniforme está activo en esta letra. Entonces nosotros le desactivamos, le buscamos ese recuadro que dice sin relleno en la parte inferior del cuadradito de colores o de la paleta de colores. Quitamos y listo, nos quedará con el color de relleno uniforme. Podemos colocarle el color negro, ¿no? Bueno, ahí es al ojímetro el que le estoy haciendo por el momento, pero deberíamos ser más específicos ya cuando hagamos trabajos que ya dependan de colores y como quiera el cliente, ¿no? Entonces está justificado, como nos damos cuenta, por la separación de estas letras de aquí, de intermedias, miren, ¿sí? Es justificación, está ocupando todo el máximo espacio en separación para que ocupe todo el perfil o el límite del objeto, ¿no? Se va a poner interesante. Ya, listo, ahora sí vamos, hagamos otro objeto, así mismo. Entonces, como ya tenemos, se me ha hecho una copia extra del círculo, ¿no? A ver, ¿qué pasó? Entonces nosotros ya tenemos el objeto, miren. Vamos a hacer un polígono, podemos hacer una estrella, vamos a ver.
Entonces un polígono le dibujamos rápidamente un X dibujo. No nos vamos a fijar en las medidas, casi que están exactas, pero bueno, está ahí, dejémoslo. Señalamos el objeto, nos vamos a la herramienta texto y siempre nos fijamos estar en el límite del objeto. Cambia el cursor, damos clic y vamos a ver cómo podemos escribir aquí. Miren, debemos fijarnos en esto, es lo que quería llegar en el anterior ejemplo de lo que hicimos en el círculo, de que hay momentos en los que tú das el perfilado del objeto dentro o fuera. Entonces en este momento se me cogió el perfilado, más bien dicho, se me cambió el cursor, pero para que se ponga el texto por fuera. O sea que rodea el perfil, pero externamente. ¿Sí? Bien, que me pasó en este momento en este objeto. O pueden ustedes utilizar, si es que requieren utilizar el objeto de esta manera así, pues lo harán. ¿Sí? Pero bueno, de esta manera me salió a mí, ¿no? Entonces vamos, seleccionamos y borramos, ¿no? ¿Sí? Miren, entonces el cursor se me tomó como por ejemplo por fuera del objeto. Esto es lo que yo quería que me salga en el círculo, pero como no había este tipo de objetos, entonces no me daba para el ejemplo. Entonces aquí ya estamos muy bien. ¿No ven? Nos pasó esto. Bueno, si ustedes quieren o utilizan así de esta manera, pues por la parte externa no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente, lo pueden realizar. Por eso les digo, fijarse muy bien dónde ponen el cursor, el cambio del cursor, ¿no? ¿Pero qué coño está haciendo? Entonces aquí lo que debo recalcar es que nosotros, miren, aquí se me cambió, ya no me sale la línea entre curvada, ¿no es cierto? Como en este objeto. Aquí hay la línea entre curvada, cuando ya me cambie el cursor quiere decir que ahí me va a copiar, pero externamente, ¿no? En el círculo no pasó porque no tiene nodos, no tiene puntas, no tiene esquinas. Entonces es un círculo completo y por eso podía colocarle, cuando cambiara el cursor y tenga como objeto en la parte superior esa línea curvada abajo, ¿no? Pero en este caso, como son objetos que tienen puntas, nodos, esquinas, pues es muy diferente. Entonces ahí debemos fijarnos muy bien que si colocamos, cuando nos cambia el cursor y con la línea entrecortada, nos va a salir en la forma externa, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo le hago para la línea interna? Quiere decir que debemos fijarnos que el cursor nos cambie. Siempre debemos darle en la parte superior, Ya cabrón, hable bien. más bien dicho en la parte interior del objeto, pero fijándonos en que nos aparezca un recuadro recortado, que quiere decir que ahí se va a colocar el recuadro de texto de párrafo dentro del objeto, ¿sí? Entonces le damos clic ahí cuando nos cambie el cursor con ese rectángulo con líneas entrecortadas, ¿no? No me parece que este chico sea muy listo. Vamos a darle otra punta, miren, ¿sí? Si le doy en el filo del objeto, me va a cambiar el cursor, pero con la línea curvada, ¿no? Pero si en un caso yo le doy en la parte interna del objeto, miren, debo fijarme que se me cambie al recuadro entrecortado. Le doy clic y me va a dar el límite dentro del objeto, que voy a colocar el texto que está aquí en el círculo, ¿no? Voy solamente a copiar, control C y miren. Dice estoy aquí con la herramienta texto para añadir texto de párrafo, ¿no? Entonces solo damos clic ahí, le voy a dar control V y se va a copiar el texto. Miren. Puta, casi la cago. Se me salió nuevamente las líneas recortadas de color rojo, quiere decir que se sobrepasó del límite del objeto el texto, ¿no? Bien, entonces aquí lo que debemos es seleccionar todo el texto e irle cambiando de tamaño, ¿no? Y es cuestión de adaptarnos nosotros y poderlo cambiar. Miren. Entonces aquí seleccionamos todo el texto y ponemos a todos de una misma línea. Eso, ¿ya? Entonces aquí ya tenemos el siguiente objeto incrustado dentro del párrafo. ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué cómo? ¿Qué? Tenemos este. Vamos a colocarle el mismo objeto, pero con el texto externo, ¿no? Entonces vamos a colocar nuevamente, activamos línea texto y vemos que nos salga el cursor, nos cambia con la línea curva. Entonces ahí colocamos texto y nos saldrá que va a ocupar alrededor en la parte externa del objeto, tomándole solo como límite el perfil del objeto, ¿no? Listo. Esto se va a poner feo. Asimismo vamos a colocarle un cuadrado, que es mucho más sencillo. Colocamos el texto y miren, nos aparece el cursor con la línea curvada, quiere decir que nos va a ocupar el borde, solo el perfil del objeto, ¿sí? Si es que en caso, vuelta, cogemos nuevamente y le damos el cursor dentro del objeto, perdón. ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Vamos a sacarle una copia para poder distinguir, ¿no? Entonces, aquí nuevamente, texto párrafo, esperamos que se nos cambie, miren, está activo la curva. Entonces nosotros debemos ver en una parte en la cual se cambie el cursor a ese recuadro con las líneas entrecortadas para poder colocar el texto dentro del objeto. Y listo. Y digitamos y colocamos las letras que necesitemos. No me hace gracia. Me he reído un poco, pero no me hace gracia. No está bien esto, ¿eh? Sí. Entonces es según la forma, el objeto que nosotros queramos darle el texto párrafo, ya sea dentro o fuera del objeto, ¿no?
Miren, internamente o externamente tenemos los dos ejemplos y ya podemos cómo modificar según la herramienta texto, ¿no? Podemos cambiarle la fuente, el tamaño y hacerle un sinfín de cosas que nosotros necesitemos, ¿no? ¿Eso te gustó, amiguito? No, ni merga. Entonces, por el momento, hasta aquí llegó. Espero que en la siguiente clase ya poderles dar el texto artístico, que es mucho más diferente que el texto de párrafo, ¿no? Así que mis chamacones, Ya, cabrón, hable bien. mil disculpas por alargarles este video, pero es necesario que se entienda y que esté todo acoplado a lo que nosotros queremos llegar con el punto final para poder lograr dominar este tipo de herramientas, ¿no? Así que, mis chamacones, cuídense mucho y nos veremos pronto. Bye bye, cuídense.